Bien, recordemos ahora la factorización por suma y resta de cubos. Entonces, cuando tenemos una suma de cubos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, su forma más simple es x a la 3 más y a la 3 y se factoriza así. Se calcula la raíz cúbica de ambos términos, la raíz cúbica de ambos términos. Luego, el primer factor se forma con la suma de las dos raíces. El segundo factor será la primera raíz elevada al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, más la segunda raíz elevada al cuadrado. Entonces, apliquemos estos dos pasos, que es el proceso, para este primer ejemplo, que es la forma más simple de la suma de cubos. Entonces, dice que vamos a calcular la raíz cúbica de ambos términos. Entonces, calculamos raíz cúbica de x a la 3 y raíz cúbica de y a la 3. Entonces, raíz cúbica de x a la 3 es x. Grado de la raíz con exponente iguales se eliminan. Grado de la raíz con exponente de la variable se eliminan cuando son iguales. Entonces, raíz cúbica de x a la 3, x. Raíz cúbica de y a la 3, y. Una vez que ya tengo las raíces, entonces ya puedo formar los factores. El primer factor será la suma de las dos raíces, o sea, x más y. Entonces, primer factor, la suma de las dos raíces, x más y. El segundo factor será la primera raíz, que es x, elevada al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, o sea, x por y, más la segunda raíz elevada al cuadrado. Y de esta manera quedaría la factorización de esta expresión, que es la forma más simple de la suma de cubos. Hagamos un ejercicio. 8x a la 3 más 27. Entonces, primero extraemos la raíz cúbica de 8x a la 3 y la raíz cúbica de 27. Raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 es 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Raíz cúbica de x a la 3, x. Raíz cúbica de 27, 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Bien, ahora que ya tenemos las dos raíces, entonces formamos los factores. Entonces, el primer factor será la suma de las dos raíces. Entonces, 2x más 3. El segundo factor será la primera raíz, que es 2x elevada al cuadrado, menos el producto de las dos raíces, 2x por 3, más la segunda raíz, que es 3 elevada al cuadrado. Este factor solamente está planteado, hay que desarrollarlo. Entonces, desarrollémoslo. Este solamente se va a bajar, 2x más 3, 2x elevado al cuadrado, entonces 4x al cuadrado. Se eleva el número, se eleva la variable. Menos 2x por 3, una multiplicación simple, 6x. Más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y ya tenemos la simplificación de esta suma de cubos. Recordemos ahora la resta de cubos, que sigue la misma lógica y los mismos planteamientos. La única diferencia son solo dos signos, uno en un factor, un signo en un factor y otro signo en el otro factor. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando tengo la resta de cubos, igual, miren, se calcula la raíz cúbica de ambos términos. Eso es lo primero, calcular la raíz cúbica de ambos términos. Luego, el primer factor se forma con la resta de las raíces, porque es resta de cubos. El segundo factor será la primera raíz elevada al cuadrado, más el producto de las dos raíces, más la segunda raíz elevada al cuadrado. Hagamos el ejemplo. Entonces tenemos 64y a la 3 menos 125z a la 3. Primer paso, calcular la raíz cúbica de ambos. Entonces, raíz cúbica de 64y a la 3 y raíz cúbica de 125z a la 3. Raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4, 64. Y raíz cúbica de y a la 3, y. Raíz cúbica de 125, 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 por 5 me da 125. Raíz cúbica de z a la 3, z. Ya tengo las dos raíces. Ahora formo los factores. El primer factor, ¿quién será?
la resta de las dos raíces. Entonces, el primer factor será 4y menos 5z. Entonces, 4y menos 5z. El siguiente factor, la primera raíz elevada al cuadrado, más el producto de las dos raíces, 4y por 5z, más la segunda raíz, 5z elevada al cuadrado. El segundo factor solamente está planteado, hay que terminar de resolverlo. Entonces el resultado final de esa factorización será 4y menos 5z por el siguiente factor ya desarrollado, 4 elevado al cuadrado 16, y al cuadrado, más 4 por 5, 20, 20y, z, está 20y, más 5 elevado al cuadrado 25, z al cuadrado. Y de esta manera ya recordamos la factorización tanto por suma como por resta de cubos. Ya estamos listos entonces para hacer el primer ejemplo de cómo calcular el límite de funciones indeterminadas, porque el primer paso va a ser factorizar. Entonces, hacemos el primer ejemplo de ya límites de funciones indeterminadas. Primer ejemplo para calcular el límite de funciones indeterminadas. Dice calcular el límite de la siguiente función utilizando los teoremas. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. Vale la pena aclarar que este límite ya lo hicimos. Este límite ya lo calculamos. Fue el primer ejemplo que hicimos cuando calculamos límites utilizando la definición, o sea, usando las tablas y todo ese rollo. Entonces, este límite ya lo hicimos y dio 5. Ustedes lo pueden chequear en el primer ejemplo del tema de límites por definición. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer aplicando los teoremas. Entonces tengo límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2. Tengo el límite de una división, entonces eso va a ser igual a el límite del numerador, que sería x al cuadrado más x menos 6, entre el límite del denominador, que sería x menos 2. Límite de un cociente, límite del numerador entre el límite del denominador. Entonces calculamos el límite del numerador. Entonces, donde hay x sustituimos 2. Entonces, esto va a ser igual a, hacemos las sustituciones, entonces 2 elevado al cuadrado más 2 menos 6. En el denominador sería 2 menos 2. Hacemos las operaciones, 2 elevado al cuadrado, esto es 4, más 2 es 6, menos 6, entonces en el numerador quedaría 0. Y en el denominador también, 2 menos 2, 0. Entonces tenemos 0 sobre 0, entonces esto no está definido. ¿Verdad? Entonces, al aplicar los teoremas, la función no está definida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplificaremos la función y una vez simplificada, volveremos a aplicar los teoremas para determinar su límite, si existe, claro. Entonces, vamos a tomar la función y la vamos a simplificar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para simplificar? Bueno, aplicar los casos de factorización que ya repasamos para poder simplificar este tipo de expresiones algebraicas. Entonces, donde hay una expresión en el numerador y otra en el denominador. Entonces, tomamos de nuevo solo la función nada más para simplificarlo. Entonces, x al cuadrado más x menos 6, esto se puede factorizar. Es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, como el que hicimos en el video anterior. Entonces, ya sabemos que para factorizar esto, entonces, van a salir dos factores. Como el trinomio está definido en la variable x, entonces x en el primer factor, x en el segundo factor. El signo del primer factor es este primer signo de acá. Entonces, más el siguiente signo, el signo del segundo factor es la multiplicación de estos dos signos. Más por menos da menos. Y ahora busco dos números que multiplicados me den 3 y que restados, porque tengo signos diferentes, que restados me den 1 positivo. Entonces, los números son 3 por 2 y el orden es 3 acá y 2 aquí. Entonces, 3 y 2. Entonces,
Más por menos da menos, 3 por 2, 6. Más 3 menos 2 es positivo 1. Y ahí tenemos la factorización. Ahora bien, vamos con el denominador. Aquí, esta expresión x menos 2 no se puede aplicar en ningún caso. Para comenzar, las variables no se repiten en todos los términos. No se repiten en los dos, entonces no es factor común. Diferencia de cuadrados no puede ser porque este no tiene raíz cuadrada exacta y este no está al cuadrado. Factorización por trinomios no puede ser porque para que sea factorización de trinomios tienen que tener 3 términos y solo tiene 2. Suma y resta de cubos tampoco porque este no tiene raíz cúbica y este tampoco está elevado al cubo. ¿Qué quiere decir entonces? Que no se puede factorizar. Entonces, como no se puede, esto solamente se copia. No hay ningún caso de factorización que pueda aplicar. Ahora bien, tenemos el factor x menos 2 en el numerador y también el factor x menos 2 en el denominador. Entonces, x menos 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador se eliminan. Estos dos se eliminan. Y solamente me queda x más 3. Entonces, esta expresión es la simplificación de esta función. Entonces, como ya la tengo simplificada, entonces ahora voy a calcular el límite de la simplificación de la función. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de x más 3. Entonces, este límite va a ser igual, el x lo sustituyo por 2, entonces sería 2 más 3, y eso sería igual a 5, que era lo que nos había salido en el primer video que hicimos cuando calculamos el límite de esta función por tabla. Nos salió x igual a 5. Entonces, el resultado final, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6 sobre x menos 2, el resultado del límite de toda esta función va a ser igual a 5. Y este sería el resultado final. Y ahí tenemos el primer ejemplo para encontrar o cómo hacer para encontrar el límite de funciones que son indeterminadas, que al aplicar el teorema me sale 0 sobre 0 y esto no está definido. En el siguiente video voy a hacer otros ejemplos de estos para que veamos la aplicación de los otros casos de factorización en otros ejemplos.